Nos encontramos en el umbral de Göbekli Tepe. El aire está lleno de un silencio sobrenatural. Las columnas, adornadas con intrincados grabados de leones, toros y buitres, se alzan como centinelas desde la tierra. El sol golpea el sitio excavado, proyectando largas sombras que se estiran y se retuercen en el suelo. Al entrar en el templo, el peso de 11.000 años de historia se asienta sobre nosotros. La excavación del sitio por el arqueólogo Klaus Schmidt en 1994 marcó el comienzo de una nueva era en nuestra comprensión de la historia humana. Según la investigación de Schmidt, la construcción del templo requirió el trabajo de cientos de personas durante muchos años. Pero para desentrañar el enigma de Göbekli Tepe, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, a una era en la que el curso de la historia humana se alteró para siempre. La respuesta, al igual que el templo en sí, está envuelta en misterio, esperando ser descubierta. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. Para entender la importancia de Göbekli Tepe, debemos viajar atrás en el tiempo a una época en la que el mundo estaba en el umbral de una gran transición. La última edad de hielo estaba llegando a su fin y el clima se estaba calentando rápidamente. Según un estudio publicado en 2018 en la revista Science, los efectos de este cambio fueron muy amplios, con el aumento del nivel del mar y el desplazamiento de las costas. Fue una época de gran agitación, y sin embargo, en medio de esta turbulencia, los primeros movimientos de una nueva era comenzaban a surgir. El estilo de vida de los cazadores-recolectores, que había definido la existencia humana durante milenios, estaba dando paso lentamente a una forma más sedentaria y compleja de sociedad. Como señaló el historiador y arqueólogo Steven Mitten, este periodo marcó el comienzo de una nueva era en la historia humana, caracterizada por el desarrollo de sociedades complejas y la emergencia de nuevas tecnologías. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie había imaginado. El mundo de hace 11.000 años era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. El clima era más cálido, los mares estaban más bajos y el paisaje todavía se estaba recuperando de las devastaciones de la última edad de hielo. Según un informe de la Sociedad Geográfica Nacional, este período se caracterizó por terremotos masivos, erupciones volcánicas e inundaciones, que dieron forma a la propia tela de la Tierra. Y sin embargo, en medio de esta turbulencia, los primeros movimientos de una nueva era comenzaban a surgir. El desarrollo de la agricultura, el surgimiento de sociedades complejas y la emergencia de nuevas tecnologías estaban transformando el mundo de maneras sutiles y profundas. Como se documentó en la revista Nature, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo estaban comenzando a tomar forma, y con ellas, una nueva era de la historia humana se estaba desplegando. Pero a medida que nos adentramos más en la historia de Göbekli Tepe, comenzamos a descubrir una imagen más matizada y compleja de la historia humana, que desafía la sabiduría convencional y cuestiona nuestras suposiciones sobre el pasado. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. El descubrimiento de Göbekli Tepe fue un hallazgo casual, realizado por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt en la década de 1990. Como señaló Schmidt en su libro Göbekli Tepe, los santuarios de la Edad de Piedra, inicialmente se pensó que el sitio era un cementerio medieval, pero la excavación posterior reveló una estructura mucho más compleja y antigua. Las columnas, que estaban dispuestas en un patrón complejo, eran solo el comienzo de una estructura mucho más grande, que desafiaría nuestra comprensión de la historia humana y la emergencia de sociedades complejas. Según un informe del Instituto Arqueológico Alemán, el descubrimiento de Göbekli Tepe fue un momento crucial en el campo de la arqueología, que envió ondas de choque a través de la comunidad académica y desafió nuestras suposiciones sobre el pasado. A medida que la noticia del descubrimiento se difundió, un equipo de arqueólogos y investigadores se dirigió al sitio, ansiosos por descubrir los secretos de este templo antiguo. Pero a medida que comenzaron a excavar el sitio, se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que habían pensado inicialmente. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie había imaginado. El equipo se enfrentó a una pregunta desafiante: ¿cuál fue el papel del templo en la vida de las personas que lo construyeron? A medida que la excavación de Göbekli Tepe continuó, el equipo de arqueólogos y investigadores comenzó a darse cuenta de la verdadera complejidad del sitio. Las columnas, dispuestas en un patrón complejo, eran solo el comienzo de una estructura mucho más grande,
que desafiaría nuestra comprensión de la historia humana y la emergencia de sociedades complejas. Como señaló el arqueólogo y experto en arquitectura antigua Jan Odder, la arquitectura compleja y la artesanía sofisticada del sitio apuntaban a un nivel de sofisticación y complejidad que no se conocía previamente en la fase de los cazadores-recolectores del desarrollo humano. Según un estudio publicado en la revista Antiquity, el equipo se enfrentó a una pregunta desafiante. ¿Cómo lograron nuestros antepasados construir un templo tan complejo y sofisticado en una época en la que supuestamente aún estaban en la fase de los cazadores-recolectores del desarrollo humano? La respuesta, al igual que el templo en sí, está envuelta en misterio, esperando ser descubierta. Pero a medida que el equipo continuó excavando el sitio, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que habían pensado inicialmente. Las apuestas estaban en juego y el equipo estaba a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. A medida que el equipo de arqueólogos e investigadores continuaba excavando el sitio, comenzaron a descubrir evidencia de una sociedad mucho más compleja y matizada de lo que inicialmente pensaban. La presencia de intricadas talladuras, arquitectura compleja y artesanía sofisticada apuntaban a un nivel de sofisticación y complejidad que era desconocido en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano. Según un informe de la institución Smithsonian, el equipo se enfrentó a una pregunta desafiante: ¿cuál era el propósito del templo y cómo se ajustaba a la vida de las personas que lo construyeron? A medida que profundizaban más en el sitio, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que inicialmente pensaban. El descubrimiento de Göbekli Tepe fue un momento crucial en el campo de la arqueología, uno que enviaría ondas de choque a través de la comunidad académica y desafiaría nuestras suposiciones sobre el pasado. Como señaló el historiador y arqueólogo Michael Rosenberg, el sitio era un testimonio de la ingenuidad y creatividad de nuestros antepasados, y un recordatorio de que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas. Algo no suma. Todo apuntaba a una sociedad compleja y matizada, una que era desconocida en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano. Pero entonces surgió una nueva perspectiva, una que desafiaría nuestra comprensión de Göbekli Tepe y el surgimiento de sociedades complejas. Según un estudio publicado en la revista PLOS ON, el descubrimiento de Göbekli Tepe no fue solo un hallazgo casual, sino más bien el resultado de un proceso largo y complejo que había estado desplegándose durante miles de años. El equipo de arqueólogos e investigadores había estado trabajando en el sitio durante años, y habían comenzado a descubrir evidencia de una sociedad mucho más compleja y matizada de lo que inicialmente pensaban. Como señaló el arqueólogo y experto en sociedades antiguas Stephen Kuhn, la presencia de intricadas talladuras, arquitectura compleja y artesanía sofisticada apuntaban a un nivel de sofisticación y complejidad que era desconocido en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano. Pero a medida que el equipo profundizaba más en el sitio, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que inicialmente pensaban. Las apuestas estaban subiendo y el equipo estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. La respuesta, al igual que el templo en sí, yace envuelta en misterio, esperando a ser descubierta. Pero a medida que el equipo continuaba excavando el sitio, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que inicialmente pensaban. Y entonces la verdad comenzó a emerger. A medida que el equipo de arqueólogos e investigadores continuaba excavando el sitio, comenzaron a descubrir los secretos de Göbekli Tepe. Según un informe del Ministerio de Cultura de Turquía, la presencia de intricadas talladuras, arquitectura compleja y artesanía sofisticada apuntaban a un nivel de sofisticación y complejidad que era desconocido en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano. El equipo se enfrentó a una pregunta desafiante: ¿cómo lograron nuestros antepasados construir un templo tan complejo y sofisticado en un momento en que supuestamente aún estaban en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano? Como señaló el arqueólogo y experto en tecnologías antiguas Dietrich Reichle, la respuesta, al igual que el templo en sí, yace envuelta en misterio, esperando a ser descubierta. Pero a medida que el equipo profundizaba más en el sitio, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que inicialmente pensaban.
El descubrimiento de Göbekli Tepe fue un momento crucial en el campo de la arqueología, uno que enviaría ondas de choque a través de la comunidad académica y desafiaría nuestras suposiciones sobre el pasado. A medida que la noticia del descubrimiento se extendió, un equipo de arqueólogos e investigadores se dirigió hacia el sitio, ansioso por descubrir los secretos de este antiguo templo. Pero a medida que comenzaron a excavar el sitio, se dieron cuenta de que estaban tratando con algo mucho más complejo y matizado de lo que inicialmente pensaban. La verdad estaba comenzando a emerger y era más compleja y matizada de lo que nadie había imaginado. A medida que nos adentramos más en la historia de Göbekli Tepe, comenzamos a descubrir el costo humano de este antiguo templo. Según un estudio publicado en la revista de Ciencia Arqueológica, las personas que construyeron Göbekli Tepe no eran solo trabajadores anónimos, sino más bien individuos complejos y matizados con sus propias historias y motivaciones. Eran una comunidad de cazadores-recolectores que vivían en los límites del creciente fértil y habían reunido para construir algo verdaderamente notable. Como señaló el historiador y arqueólogo Ofer Bar Yosef, el templo era un testimonio de su ingenio y creatividad, un símbolo de su conexión con el mundo natural y su lugar dentro de él. Pero a medida que aprendemos más sobre las personas detrás del templo, comenzamos a darnos cuenta de que su historia no es solo una de triunfo y logro, sino también de lucha y sacrificio. La construcción de Göbekli Tepe fue una empresa masiva que requirió el trabajo de cientos de personas durante muchos años. El costo humano de esta empresa fue alto, con muchos trabajadores enfrentando lesiones, enfermedades e incluso la muerte. Y sin embargo, a pesar de estos desafíos, las personas de Göbekli Tepe perseveraron, impulsadas por una visión compartida y un profundo sentido de propósito. A pesar de los muchos descubrimientos que se han hecho en Göbekli Tepe, todavía hay muchos secretos que perduran. Según un informe del Instituto Arqueológico de América, el sitio es un lugar complejo y matizado, lleno de misterios y preguntas sin respuesta. Las personas que construyeron Göbekli Tepe dejaron pocos registros escritos, y gran parte de lo que sabemos sobre el sitio proviene de la arqueología y la inferencia. Pero a medida que nos adentramos más en la historia de Göbekli Tepe, comenzamos a darnos cuenta de que todavía hay muchos secretos que permanecen ocultos. Como señaló el arqueólogo y experto en civilizaciones antiguas Gary Rogerson, el sitio es un testimonio de la ingenio y creatividad de nuestros antepasados, y un recordatorio de que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a través de la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y forzándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana. Pero a medida que continuamos excavando el sitio y aprendiendo más sobre las personas que lo construyeron, nos damos cuenta de que todavía hay mucho que no sabemos. Los secretos de Göbekli Tepe permanecen, esperando a ser descubiertos por futuras generaciones de académicos e investigadores. Y a medida que miramos el templo, nos recordamos de los muchos misterios que todavía nos rodean y los muchos secretos que permanecen por ser descubiertos. La investigación sobre Göbekli Tepe ha sido un proceso largo y complejo, involucrando a muchos académicos e investigadores. Según un informe de la Fundación Nacional de Ciencia, el sitio ha sido excavado y estudiado por equipos de arqueólogos, antropólogos e historiadores, todos trabajando juntos para descubrir los secretos de este antiguo templo. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana. Como lo señala el arqueólogo y experto en sociedades antiguas, Brian Fagan, la investigación sobre Göbekli Tepe es un proceso en curso, con nuevos descubrimientos y perspectivas emergiendo todo el tiempo. El equipo de académicos e investigadores que trabajan en el sitio están dedicados a descubrir la verdad sobre este antiguo templo y a compartir sus hallazgos con el mundo. La investigación es un testimonio del poder de la curiosidad y la ingenio humanos, y un recordatorio de que siempre hay más que aprender y descubrir. A medida que profundizamos en la historia de Göbekli Tepe, comenzamos a darnos cuenta de que hay muchos conceptos erróneos y respuestas falsas que se han perpetuado sobre el sitio. Según un estudio publicado en la revista de Arqueología de Campo, el descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana.
Pero a medida que continuamos excavando el sitio y aprendiendo más sobre la gente que lo construyó, nos recordamos que todavía hay mucho que no sabemos. Como lo señala el historiador y arqueólogo David Lewis Williams, los conceptos erróneos sobre Göbekli Tepe son muchos y variados, desde la idea de que el sitio fue construido por una civilización avanzada hasta la noción de que fue simplemente un terreno de caza primitivo. Pero a medida que examinamos la evidencia y la investigación que se ha realizado en el sitio, comenzamos a darnos cuenta de que estos conceptos erróneos son solo esos conceptos erróneos. La verdad sobre Göbekli Tepe es compleja y matizada, y requiere una comprensión cuidadosa y matizada de la evidencia y la investigación que se ha realizado en el sitio. A medida que examinamos la evidencia y la investigación que se ha realizado en Göbekli Tepe, comenzamos a darnos cuenta de que la explicación más plausible para el sitio es que fue construido por una sociedad compleja y matizada de cazadores-recolectores. Según un informe del Museo Británico, la presencia de grabados intrincados, arquitectura compleja y artesanía sofisticada apuntan a un nivel de sofisticación y complejidad que era desconocido en la fase de cazadores-recolectores del desarrollo humano. Como lo señala la arqueóloga y experta en sociedades antiguas, Olga Finkelstein, el descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana. La explicación más plausible para Göbekli Tepe es que fue construido por una sociedad compleja y matizada de cazadores-recolectores, que se unieron para construir algo verdaderamente remarcable. La verdad más cercana al misterio de Göbekli Tepe es que es un testimonio de la ingenio y la creatividad de nuestros antepasados, y un recordatorio de que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas. A medida que profundizamos en la historia de Göbekli Tepe, comenzamos a darnos cuenta de que el hecho más inquietante sobre el sitio es que fue construido por una sociedad que era capaz de gran violencia y crueldad. Según un estudio publicado en la revista Antiquity, la presencia de restos humanos, incluyendo cráneos y huesos, en el sitio sugiere que la gente que construyó Göbekli Tepe era capaz de gran brutalidad. Como lo señala el historiador y arqueólogo Mark Edmonds, el descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana. El hecho más inquietante sobre Göbekli Tepe es que es un testimonio de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y un recordatorio de que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de gran crueldad y violencia. El hecho más inquietante sobre Göbekli Tepe es que es un recordatorio de que la historia humana es compleja y matizada, y que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas, tanto buenas como malas. A medida que concluimos nuestro viaje a través de la historia de Göbekli Tepe, nos recordamos que la historia humana es compleja y matizada, y que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas, tanto buenas como malas. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el descubrimiento de Göbekli Tepe ha enviado ondas de choque a la comunidad académica, desafiando nuestras suposiciones sobre el pasado y obligándonos a reevaluar nuestra comprensión de la historia humana. Como lo señala el historiador y arqueólogo Bruce Trigger, la historia de Göbekli Tepe es un testimonio de la ingenio y la creatividad de nuestros antepasados, y un recordatorio de que incluso en los tiempos más antiguos, la gente era capaz de grandes cosas. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura todas las semanas.